Hola a todos, bienvenidos otra vez aquí a este espacio cultural y de lectura y de interpretación de la lectura de diferentes temas y de diferentes tópicos que inundan nuestro mundo. Otra vez estamos de vuelta después de tantos meses de estar desaparecidos fuera de las redes sociales y de la pantalla. Pues hoy volvemos otra vez con mucho gusto a estar con ustedes y a volver a retomar bastantes tópicos que hay y que circulan en este ambiente cultural de cualquier parte del mundo. Entonces, otra vez estamos el maestro Gulibaldo Herrera y yo, y para un poco reiniciar las charlas y las pláticas. Y en esta ocasión vamos a hablar de las vidas paralelas de ciertos artistas, de ciertos escritores, de personas que se encuentran en la vida y tienen muchos efectos positivos esos encuentros. Entonces está el maestro Guillermo con nosotros y le doy la palabra. Sí, muchas gracias y como siempre sean bienvenidos a este espacio de carácter, de charlas, de un coloquio cultural con todos ustedes, digo, contando con su siempre muy grata y agradecible compañía. Como dice Pepe, sí hay mucha tradición, diría yo, hay una tradición histórica, humana, sobre todo en el campo literario, pues como en el filosófico, en el cultural en general, a nivel universal. Y son estas vidas paralelas, que así le llamó al unir la vida de dos grandes personajes en la época latina, Plutarco, que es el creador de esta identificación o de este tipo de enfoques sobre pues una unión vital, espiritual y artística que une pues no tan solo las personas, sino diríamos hasta el espíritu de los grandes creadores. Ejemplos en el mar infinito de la literatura universal abundan muchos y son casos muy ejemplares. Y bueno, pues esto de las vidas paralelas, un libro precursor que ha llegado hasta la posmodernidad, porque hay que recordar el libro Glass que escribió, en el que unió en dos columnas tanto a Hegel como a Rousseau, Jacques Derrida, un libro que por su originalidad ha pasado a la historia porque une las vidas y los pensamientos y las obras en un solo libro que está magníficamente ilustrado. Y bueno, pues el tema también fue repetido, el modelo, este paradigma de vinculación fraternal, entrañable entre dos grandes personajes, repito, de ciertos momentos o periodos de la vida, de la historia, de la cultura, que fue Goethe, ¿verdad? Que también creó el concepto de afinidades electivas. Sí, porque al escoger a un amigo cercano, a un colega, ¿verdad? Realmente se hace una selección, pues, a veces muy cuidadosa, a veces espontánea, que finalmente los junta, los reúne, pues en un coloquio muy abierto, muy intenso, muy entrañable. De ahí que incluso estas amistades surjan obras, y el caso, por ejemplo, es de Nietzsche y Wagner, el de Marx y Engels, el de Kafka y Brob, el de Benjamín y Schollen, ¿verdad? Y otras parejas más que se han dado, repito, en la historia de la literatura. De eso queremos compartir este tema tan hermoso y tan trascendental que nosotros como lectores pues vamos encontrando por ahí. Y hoy vamos a hablar, si el tiempo no los permite, de una larga
muy noble, muy poética amistad entre nuestro Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo, y José María Arguedas, el peruano, gran escritor y autor de otro libro maravilloso que es Los ríos profundos, porque ambos fueron grandes amigos, íntimos, y bueno, pues vale la pena ver esta fusión entre escritores y entre amigos. Eso. Es muy importante y significativo la fecha de nacimiento de muchos artistas o escritores o poetas, o sea, la fecha de nacimiento que tiene que ver con su signo zodiacal, porque el signo zodiacal también tiene que ver con qué temperamento va a nacer la persona, o el signo zodiacal también tiene que ver con las empatías, ¿no? O lo contrario. Entonces, es muy importante saber en qué momento se dio a luz a una persona que después va a contribuir mucho a la cultura y al mundo. Entonces, es porque si fijamos el plano zodiacal o el plano de los astros, entonces eso también tiene tiene mucho que ver después en esas vidas paralelas que se llegan a concretar, ¿no? Entre ambas personas, como las parejas que mencionaba el maestro Gulevaldo, ¿no? Pero ese es un detalle también apreciar. Sí, muy importante lo que anotas o comentas, Pepe, porque pues incluso debo reconocer que yo no había establecido pensado en ese vínculo astral, que es muy importante, realmente es muy importante, diría yo que por su calidad de energía cósmica, eh, en el que cuentan mucho pues las estrellas, los luceros y el infinito universo estelar, seguramente también gravita y palpita en esta unión íntima entre dos grandes creadores. Y para empezar el tema de este sagrado vínculo de dos grandes escritores de carácter universal, como lo fueron Juan Rulfo y José María Arguedas, peruano, recalco, sí tiene mucho que ver, que incluso fíjate que los dos, por cuestiones bautismales, su primer nombre es José, o sea, hasta en eso hubo una identificación plena a nivel, digamos, civil, de llevar ese nombre, José, pues que proviene obviamente de San José, su nombre bíblico, ¿verdad? Y que ambos llevaron inicialmente en su registro civil, dos de tus tocayos, Pepe o Pepes, ¿verdad? Entonces sí, existen muchos elementos en el caso de José María Arguedas y Juan Rulfo, porque se conocieron en un encuentro internacional de escritores celebrado pues en la hermosa y legendaria ciudad de Berlín, es decir, en Europa, por vez primera, donde, bueno, pues se reconocieron, convivieron algunos días y pudieron establecer una amistad de verdad muy ejemplar y esencial. Y además porque también hay otro dato muy importante que los une emocionalmente, que es el de la orfandad, Pepe. La orfandad porque Rulfo queda a los 8 años huérfano de padre, el que fue asesinado durante pues, la Guerra Cristera, ¿verdad? Que fue terrible, que incluso hay quien dice que esa fue la verdadera guerra civil más terrible que ha padecido México, más incluso que la propia Revolución Mexicana, porque realmente fue un enfrentamiento brutal entre la Iglesia y entre el gobierno de Plutarco Elías Calles, donde pues murieron muchísimas gentes.
De ahí proviene la vida, digamos, infantil, de ese dato biográfico nace el hecho de que posteriormente de quedar huérfano y quedar en la pobreza porque son despojados de su hacienda, de la propiedad que tenía su padre, de Juan Rulfo, él para en un orfanato. Entonces ahí es donde incluso le nace, empieza a padecer la depresión, pues una lepra subjetiva terrible, así llamada por Aristóteles, en sus estudios sobre la melancolía en los individuos, entre los seres humanos. Y por su lado, Arguedas es entregado voluntariamente, regalado, así tácitamente, a una tribu de indígenas peruanos en el Alto Perú, a modo de deshacerse de él porque su hijo, o sea, José María Arguedas, sufría mucho a causa de los maltratos crueles de su segunda esposa, del papá de Arguedas, que fue muy cruel, le pegaba, lo dejaba sin comer, y además, en complemento dramático de todo esto, Arguedas era también violentado pues muy feamente por dos hermanastros que no lo querían, que no lo aceptaron en el segundo matrimonio del papá. Y el papá, para evitarse dificultades y no romper con su segunda esposa, su unión matrimonial, lo toma y mejor se lo lleva. Y donde una tribu de indígenas muy generosa lo acepta. De ahí que Arguedas, pues al tiempo, o al paso del tiempo, perdón, se convierte en un gran antropólogo, en un gran etnólogo, en un hombre muy solidario de las causas indígenas. De ahí viene toda la maravillosa y abundante, descomunal obra de Arguedas, porque escribió cerca de 400 libros, imagínate, de historia, de antropología, etnografía, de folclore, de artesanía, de literatura, bueno, de todo lo que tenía que ver con la vida de los indígenas aymaras y quechuas desde la época de la conquista. Entonces los dos están unidos como seres humanos por la orfandad paternal que los llevó a la depresión y en el caso de Arguedas incluso al suicidio, ya siendo un hombre adulto que se mata a la edad de 63 años. Y bueno, pues también Juan Rulfo, pues que un periodo de su vida, durante un tiempo se vuelve un alcohólico hasta cierto punto incurable, que llegó al grado de amanecer totalmente tirado en las calles de la ciudad de Guadalajara, pues como lo que se conoce hoy como un té por ocho, por todos los recuerdos dolorosos que le traía su infancia, lo cual pudo superar por fortuna. Entonces son detalles muy singulares, muy tristes además, pero que los unen, que los vinculan y que los convierten en dos almas gemelas, aparte de la escritura y de sus grandes obras literarias y en el caso de Rulfo hasta fotográfica. Entonces son mundos de los desposeídos, de los pobres, a los cuales él se sienten solidariamente, entrañablemente ligados. O sea, ahí hay puntos de reflexión y de comentario. Yo nunca he tenido en mis manos físicamente un libro de Arguedas, o sea, José María Arguedas. Me parece un poco extraño que, por ejemplo, no sé, la editorial, el Fondo de Cultura Económica, no haya editado algún libro de Arguedas, o que otras editoriales mexicanas o en México no se impriman los libros de Arguedas. Inclusive, por ejemplo, ahorita el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, que él se visualiza como una persona muy abierta en la lectura, muy conocedor de las letras y de las lecturas y de América Latina. Ahorita están reimprimiendo libros de Eduardo Galeano o del socialismo, o sea, muchos libros.
pero no sé qué pasa ahí con el caso de Arguedas, que es todos sus más de 40 libros o 50 libros que Más escribió Arguedas. 400. 200 No, libros. 400 libros. 400 libros. O Sí. sea, imagínense tanta producción, tanta obra literaria o ensayística y que no se difunda. Ahí está como atorado un poco ese, un problema de Editorial. editorial que tiene El pues fondo. ese personaje, ¿no? Pero Sí, bueno, yo seguramente se lo atribuyo no tanto a su desconocimiento e ignorancia, yo creo que más bien a que está demostrado, aparte de su misoginia, que este señor Taibo pues realmente no es editor, Pepe, no es editor, no conoce, no tiene experiencia, cultura, información sobre ese bellísimo oficio que es el ser editor de libros ajenos, ¿verdad? Pues de encargarse de su publicación. De ahí que, pues yo creo que parte de, no digo que sea racista tampoco, pero parte de su falta de profesionalidad en el campo de la producción de libros y sobre todo en la más importante editorial de México, que ha sido el Fondo de Cultura, incluso de América Latina, que ha sido la editorial encargada de publicar, difundir, de traducir grandes obras de grandes pensadores marxistas, ¿verdad? Incluso del propio Marx y de Engels, pero no ha hecho caso, repito, por su falta de conocimiento y de experiencia en el campo editorial. Es muy lamentable para la enorme cantidad y la calidad intelectual de los libros de José María Arguedas, ¿no? Que pues, realmente es autor de novelas, de cuentos, que están muy vinculados a la vida, digamos, de explotación de los campesinos y los mineros en toda esa parte de Perú y de Bolivia. Entonces, realmente un hombre muy sensible, un hombre de verdad muy solidario, que además también fue marxista, como su hermano de sangre, José María Arguedas, digo, perdón, José María Mariátegui, o Mariátegui, y también de César Vallejo, que también fue comunista y también fue marxista militante desde su juventud. Entonces, Arguedas es un personaje muy destacado de la literatura norteamericana. Los ríos profundos, y hay otra obra por ahí que ahorita se me olvida el nombre, pues son tantas, ¿verdad? Yo he leído unas cuantas, no he leído en mi modesta y precaria vida como lector, no he podido leer todas, que a mí sí algún día me gustaría conocer, sobre todo las de artesanía, las del folclore, las de la música. Arguedas fue compositor musical, cantaba con músicos indígenas y mestizos, o sea, imagínate hasta dónde llega el talento de este gran hombre humanista, de este hombre de bien, porque toda su vida la entregó precisamente a la vida de los desheredados del Perú y yo diría que de todo el continente. Entonces, sí es muy lamentable y muy criticable que el Fondo de Cultura Económica, pues ya por lo menos me conformo con que ya hubiera publicado por lo menos 10, 20 obras de Arguedas, porque eso nos serviría a ilustrar mucho nuestro conflictivo y angustioso presente histórico. Arguedas nos es indispensable, como nos sigue siendo indispensable la lectura de Pedro Páramo. Sí, eso que anotas es muy importante, Pepe. en el caso de Juan Rulfo, yo me acuerdo que hace unos 20 años apareció un libro que se llamó Los cuadernos de Juan Rulfo. Y ahí en ese libro, de gran formato, porque es un libro de gran tamaño, venían fotocopias de sus manuscritos de Juan Rulfo y también sus cuadernos, o sea, sus manuscritos, sus proyectos de escritura, y también ahí no se puede dar cuenta de cómo, de su orfandad, de la que usted mencionaba, maestro,
de que, porque en las primeras páginas de ese libro evoca a su madre y dice, yo me acuerdo que hay 4 líneas que dicen que madre le escribe, quiero contarte todo lo que ha pasado en la tierra desde que te fuiste. O sea, ahí sí hay una cierta, marcada una ausencia desde muy pequeño de su madre. Entonces, pues todo ese libro trae muchos aportes para conocer más también la vida de Juan Rulfo. Sí, efectivamente, fíjate que desgraciadamente esta soledad, esta orfandad padecida tanto por Rulfo como por Arguedas, pues les llegó a padecer de un complejo traumático, que es la ausencia del padre. Y luego también la ausencia de la madre, porque también sus mamás murieron. Y pues eso los hundió todavía aún en una profunda nostalgia personal, ¿no? Porque pues realmente, como narran Arguedas y como citas ahorita lo de Rulfo, sus madres fueron prácticamente su único sostén espiritual, emocional, material, ¿no? Los quisieron mucho. El caso de Juan Rulfo, que fue, si no mal recuerdo, hijo único, pasa en el caso de Arguedas, que de 11 hermanos es el más pequeño de los 11. Por lo tanto, el más desprotegido, el más descuidado por el padre. Sin embargo, es el más atendido por la madre, pero que muere cuando él es un adolescente. Entonces, bueno, pues este proceso psíquico que tú señalas, pues es fundamental, porque querámoslo, no, mexicanos y peruanos, latinoamericanos o grandes escritores en el mundo, como el caso de Nietzsche, que también pierde a la edad de 10 años a su padre, ¿verdad? Y Schopenhauer también pierde a su padre siendo niño. Bueno, pues se habla de que la figura paradigmática, y esto lo saben mejor los psicólogos, los psicoanalistas o los psiquiatras, la figura del padre, la dimensión paternal, el apoyo que representa, tanto material como emocionalmente, pues sí marca la vida, el trayecto de estos grandes hombres, ¿no? Que uno se sorprende de cómo se pudieron o cómo pudieron superar estas terribles etapas cuando, pues en el mundo podemos aceptarlo y reconocerlo autocríticamente, abundamos los cobardes, los seres que las primeras de cambio ante una adversidad, pues ya estamos llorando o ya estamos fugándonos por medio de las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos hombres, Nietzsche yo creo que los llamaría tanto a Rulfo y a Arguedas, muy merecidamente como dos de los grandes superhombres que han podido traspasar esas etapas sufrientes, dolientes de la vida humana y pues obviamente de su propio destino. Nuestro, un poco vamos a estar ya a punto de terminar este video porque nos está acabando la batería, pero no sé si quiera comentar algo más, maestro, ya para sí, finalizar. Para cerrar. Sí, sí, me parece bien. Solamente subrayar o poner de relevancia un dato muy significativo. Siendo hombres muy melancólicos, gran parte de su vida, muy silenciosos, muy discretos, tanto Rulfo como Arguedas tendrían un segundo encuentro muy fascinante en la ciudad de Guadalajara, en otro encuentro internacional de escritores. Ahí se daría el hecho, pues dijéramos casi surrealistas, ya contado, recogido y narrado por algunas crónicas, por algunos textos periodísticos, en que al volverse a encontrar, los dos, siendo, repito, hombres depresivos, se reunieron, se fueron a encerrar a uno de los cuartos privados del hotel donde ambos se habían hospedado o los habían hospedado, los organizadores de este encuentro internacional tapatío,
y se tomaron primero unas copas en el bar y se subieron una botella, se contaron muchos chistes, se rieron como locos, se divirtieron como enanos, algo que sorprende mucho. Por eso pasa a la historia, o ha pasado a la historia de la literatura y de la vida de estos dos enormes y grandes hombres, seres humanos, a la historia, repito. ¿Por qué? Porque fue una situación extraordinaria de empatía, donde solamente ellos supieron las razones y las causas por las cuales se oían sus carcajadas, contándose, yo creo, cosas muy gratas para ellos, de sus propias vidas dolorosas. Eso hay que anotarlo también en la parte de las almas gemelas de Juan Rulfo y de José María Arguedas, dos escritores eternos, nacidos para fortuna nuestra en América Latina, en México y en Perú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias y hasta pronto.